Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz, este curso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Este no es penal general, discúlpenme. Este es el curso de Derecho Penal Especial. Hago la corrección. Es el curso de Derecho Penal Especial. Este es el salón tercer año E. Y esta es la clase de hoy, martes 12 de julio. Hago la aclaración. Este es el curso del tercer año E, que es curso de Derecho Penal Especial. ¿Qué me iba a Profe, decir, es el tercer Salvatore? año A. Caramba, tercer año A. Fíjense, yo les he explicado que tengo un segundo año E y a ellos le llamo segundo año A y todos los días me dice, profesora, segundo año E y le digo lo mismo que ustedes. Es segundo año, tercer año A, Derecho Penal Especial. Hago la corrección para cuando vayan a ver el video, tercer año A, Derecho Penal Especial. Yo estaba preguntando, porque hay un estudiante que me llama y me insiste, profesora, solo son 2 exámenes, son 3 parciales, porque yo le pregunté, ¿usted debe un parcial? Johan, antes de que yo empezara a grabar, cuando hice la pregunta, usted contestó, ¿cuáles son los 3 parciales? Repítalo, por favor. Ok, profesora, el primer parcial es el parcial que hicimos escrito en la universidad que vendría siendo sobre el vocabulario. El segundo parcial es el de los problemas y el tercer parcial vendría siendo el artículo de opinión. Bien, el artículo de opinión. Hay estudiantes que pensaron que el artículo de opinión era una tarea y me llamaron y me escribieron que profesora, lo que pasa es que yo no tuve tiempo de presentar las tareas. Digo, esa no era una tarea, ese era un parcial y quiere decir que usted no revisó los programas. Por favor, todo el mundo en vista. Entonces, ustedes no revisaron y usted no revisó los programas. Ese era un parcial. Ya entró Odín. Activa tu cámara que yo tengo una pregunta. Le dije aquí al grupo, digo, ya entró Odín. Es que tú pusiste un título muy interesante en tu artículo de opinión. Y creo que él decía del crimen o del amante al crimen en el artículo de opinión. Explícalo aquí, explícalo, el tema. Compañero, tiene el micrófono apagado. Ujú. Buenos días. Buenos días, Udí. Sí, bueno, eso fue lo que yo entendí de las indicaciones que usted nos dijo. Sí, pero explica, no estoy diciendo que está mal, ese fue el hilo conector, pero ¿dónde, por qué te salió ese tema creo que decía del amante al crimen, me parece que era así. Sí, ok, lo tengo en la computer. Ajá, Sí, pero ¿por qué? sí, sí, sí. Sí, pero Porque ¿qué? ¿Qué usted? relacionando los artículos, pues, los 5 Ajá, artículos, bueno, me tomó bastante tiempo en redactar eso. pero por Por eso el tema, o sea, ¿qué había allí que a ti te dijo esto es lo que se relaciona? A mí me llamó la atención, no es que esté mal, está muy bien, pero sí, me llamó la porque atención. dependiendo de los artículos, yo iba a ir armando ¿cómo decir? El caso, pues. Am, es que no tengo si me permite, denme un par de minutos para buscarle El artículo de opinión. no, el documento, porque lo tengo en la laptop, entonces ando con el celular encima. Déjeme buscar la laptop. Ajá, Sí. bien, en lo que, porque a mí me llamó poderosamente la atención cómo van relacionando, déjeme ver si yo aquí.
Yo creo que aquí no sé si lo podamos ver aquí mismo. Ajá, aquí te lo conseguí. Vamos a ver si se puede. Vamos a pasarlo, Odín. Aquí está Odín. Él pone diamante al crimen. Ah, sí, sí, correcto. Ya me acordé. A ver, aquí está. Ahora sí, explícalo. Todo lo que tú encontraste. Ajá. Dice, a causa de la codicia perseguimos objetivos mediante la agresión, la coerción y las amenazas, ignorando que existen preceptos establecidos que protegen los bienes jurídicos de las personas. Explícanos esto. ¿Ya lo Ok, tienes? Ajá. acá lo estoy leyendo en el dispositivo. Ah, ¿No te acordabas de lo que habías escrito? no, profesora, me desconecté porque esta semana estuve enredado. Bueno, organízate ahí para que nos explique. Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué situaciones han pasado? En el análisis del problema no hubo el mayor inconveniente, pero en los artículos de opinión, no es tampoco que les baje muchos puntos, pero sí tuve que bajarle algunos 5 puntos, algunos 3 puntos, porque tienen todavía problema en identificar los temas. Les voy a decir algo que yo les señalo a los otros alumnos. Usted vio todo el problema que se suscitó con un fallo que se daba. No me gusta hablar de los fallos cuando ya no han hecho tránsito a cosas jugadas y si no conozco todas las piezas procesales que hay en el expediente, pero esto fue muy sonado y en todos los medios de comunicación. Y quiero explicarlo porque esto está dentro del área, dentro del el tema de todos nosotros, aquí de este semestre. Usted vio en los medios de comunicación que se dicta una sentencia en acto libidinoso a favor de un ministro de culto, un sacerdote, donde se le da trabajo comunitario. ¿Qué pasa allí? Allí hubo un problema de argumentación jurídica. Esa argumentación jurídica que usted está dando y que muchos no le prestan la atención que en realidad amerita. Mire, en el libro Estudio del Código Penal, nos vamos a la página, por eso les digo a ustedes que penal general forma con penal especial los eslabones de una cadena. Ellos forman la parte de un mafá. No se debe dar penal general separado de penal especial. Los 2 años, y nunca se le debió quitar una hora a penal. Penal es clave para todo. Clave. Mire lo que dice el artículo 65. El artículo 65 en su libro Estudio del Código Penal está en la página 130. ¿Quién tiene, Eric, tiene el estudio del Código Penal a mano? Sí, profesora. Lee el artículo 65 completo.
Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el juez de conocimiento o por el juez de cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de 5 años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en caso de calamidades. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada 5 días de trabajo realizado. Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de una persona menor de 14 años. Bien. En principio, vamos ahora con el artículo 177. Tú mismo, Eric, que lo tienes a mano. Está en la página 167. El artículo 177 contempla los actos libidinosos. La víctima, en el caso que se planteó en los medios de comunicación, tenía 17 años, ¿verdad? Bien. Lea el artículo completo, 177. Está en la página 100, es el artículo 177 y está en la página 167 de estudio del Código Penal. Artículo 177. Quien sin la finalidad de lograr acceso sexual ejecute actos libidinosos no consentidos en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multa o arresto de fin de semana. La sanción será de 4 a 6 años de prisión. 2 puntos. 1. Si mediara violencia o intimidación. 2. Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de culto. Ya, párate ahí, ya, suspende ahí. Ministro de culto, ¿qué puede ser? Puede ser un sacerdote. Yo quisiera saber por qué Alexis y Lucía Jimena no están en vista. Johan y Génesis, uno de ellos me dijo que tenía problemas con la cámara y este niño o esto, ¿cuál es el que tiene problemas con la cámara? Que no me acuerdo. Lucía. Yo aquí que haya. Génesis. Profe, era Génesis la que tenía problemas Era con la Génesis, cámara. era Sí, Génesis. correcto. Y Lucía. Lucía Jimena. ¿Quién es Lucía Jimena Castillo? Bueno, ella debe estar con el celular de alguien, porque no tengo aquí ninguna Lucía Jimena, está entrando con un dispositivo de otra persona, tiene que ser. Y ni siquiera está allí, solamente se conectó, apagó el celular, entonces si yo la remuevo, brinca. Ajá. No, Génesis, sí, Génesis. Pero yo estoy hablando aquí, ok, estoy hablando de Lucía Jimena. Vamos a removerla y usted va a ver cómo ella va a aparecer. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Listo. Ahora va a salir quién es. Bien. Entonces, fíjese lo que dice ahí. ¿Quién es el guía? ¿Quién es? El ministro de culto, un sacerdote, un pastor, un rabino, un imán. Imán es para los musulmanes. Cada religión tiene un guía de culto, un ministro de culto. Ese ministro de culto se rige por unas normas propias de su organización.
Bien. Cuando usted solo lee el artículo 65 y usted lee el artículo 177 y dice, bueno, aquí dice que si la pena no excede de 5 años de prisión, pero como aquí dice de 4 a 6 años, bueno, el mínimo es de 4, a lo mejor allí entra. Que no es así, porque aquí no me está diciendo que el máximo no exceda de 5 años. ¿Me estoy explicando? O que el mínimo no exceda de 5 años. Está diciendo no exceda de 5 años. Pero puede entenderse que la persona interprete no exceda de 5 años, se está refiriendo a la pena máxima. Pero aquí en el artículo 177, en mi segunda parte me está diciendo de 4 a 6 años acto libidinoso agravado, porque mi primer párrafo es el tipo penal básico. El segundo párrafo es agravado. ¿Por qué es agravado? Porque lo comete un ministro de culto. Desde allí no puedo yo aplicar el trabajo comunitario porque está de 4 a 6 años. Y mi trabajo comunitario me dice no exceda de 5 años. Es decir, que yo no puedo basarme en que el mínimo no exceda de 5 años. No puedo hacer ese análisis. Vamos a decir que hicieron ese análisis. Resulta que esto es lo que yo les hablo a ustedes de por qué las respuestas en los problemas es tan importante e implica argumentación jurídica. Mi código penal yo no lo puedo aplicar solo. Mi código penal habrá momentos en que tengo que aplicarlo con el Código Procesal Penal, con la Constitución, con algún instrumento internacional. Entonces yo me voy a lo que dice el artículo 509 del Código Procesal Penal. El artículo 509 del Código Procesal Penal, pero ya vimos que sin esto, sin yo mencionarle el artículo 509 del Código Procesal Penal, no se puede aplicar trabajo comunitario. No se puede aplicar trabajo comunitario a actos libidinosos agravados. Y el menor de edad es la persona desde 0 meses, es decir, desde el día de nacido hasta los 17 años, 11 meses. ¿Me estoy explicando? Es menor de edad. Que parecía una gigantona, que parecía un gigantón, no importa. Es menor de edad. ¿Qué dice mi artículo 509? Mi artículo 509 del Código Procesal Penal está en el libro 3º del Código Procesal Penal, que habla de toda la actividad procesal. Allí me señala en mi libro 3º, me está diciendo todo el procedimiento penal. Todo el procedimiento penal se desarrolla en el libro 3º del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo 509? Debajo del numeral 4. ¿Alguien tiene ahí el Código Procesal Penal? ¿Sí? Sí, profesor. Yo lo tengo, profe. ¿Quién? Ya leyó Eric. ¿Quién me dijo? Yo lo tengo además de Eric. Nazaret. Nazaret. Bien. Vete al 509. Ajá. Debajo del numeral 4. El numeral 4 termina la extinción de la acción penal. El numeral 4. Ajá. Bueno, lee el párrafo que le sigue
hasta donde dice trabajo comunitario. Desde en hasta trabajo comunitario. Después yo te digo dónde sigue leyendo. Dale. Ok. En las condenas aplicables para los delitos que no estén expresamente prohibidos en el párrafo siguiente, para los condenados que muestren buena conducta y posibilidad de reinserción social, el juez de cumplimiento queda expresamente facultado para sustituir hasta el 30% de la pena de prisión impuesta por trabajo comunitario. Exacto. Y ahí habla de otras cosas, ¿no? Arresto domiciliario, de multa, qué sé yo. ¿Qué es lo que me está diciendo ese párrafo? Ese párrafo me dice que yo puedo aplicar hasta el 30%, convertirlo de la pena de prisión, porque esta es una pena sustitutiva al trabajo comunitario. Cuando hablamos de pena sustitutiva, quiere decir que esa pena puede reemplazar a cualquiera de las penas principales. Entonces, ¿en qué pena estamos nosotros hablando de los actos libidinosos? En perjuicio de un menor de edad, una pena de prisión. Y me señala y me está diciendo ese párrafo que en todas las figuras delictivas que no señale el párrafo siguiente. Y el párrafo siguiente empieza con, lee las dos primeras líneas que le siguen después de individual o mixta, de ese mismo párrafo que estaba leyendo, donde dice, están excluidos. Está excluido de la aplicación del párrafo anterior los delitos de homicidio doloso, simple, homicidio doloso agravado. Y ahí viene una serie y pon en la continuidad donde dice los delitos contra la libertad, a ver. Los delitos contra la libertad individual cometidos No, con tortura. contra la libertad e integridad sexual, mucho más abajo. Ya casi al final, el último párrafo. Ajá, los delitos contra la libertad e integridad sexual previstos en el título 3º del libro 2 del Código Penal cuando la víctima sea una persona menor de edad o con discapacidad. Allí, y los delitos ahí, párate ahí. ¿Qué me está diciendo? Que en cualquiera de los delitos del título 3º, que son delitos sexuales, el título 3º que habla de los delitos contra la libertad y la integridad sexual, todos los que están allí son delitos sexuales. ¿Y qué me está diciendo? Que cualquier sujeto activo, agente o victimario que ha incurrido en delitos sexuales donde la víctima sea un menor de edad o una persona con discapacidad, ¿se puede aplicar trabajo comunitario? ¿Aló? No, profe, no se no puede. se puede aplicar trabajo comunitario. Una persona de 17 años es un menor de edad. Actos libidinosos son delitos sexuales, actos libidinosos o abusos deshonestos. Entonces, ese artículo 177, yo lo tengo que aplicar para el caso específico en concordancia con el artículo 65 y en concordancia con el artículo 509 del Código Procesal Penal. Y mi artículo 65 es claro, cuando la pena no exceda ¿de cuánto? De 5 años. Mi pena va de 4 a 6 años. Yo no puedo decir, bueno, porque el mínimo no excede de 5 años. Pero vamos a decir que usted hace ese análisis. Y hay otra cosa que le está señalando el Código Procesal Penal en el artículo 509, que está reafirmando cualquier duda que usted tenga. No se puede aplicar trabajo comunitario y eso tiene una explicación y la explicación la da el artículo 65. ¿Cómo así, profesora? Mire lo que dice el artículo 65 nuevamente. Cajar, lee el segundo párrafo nuevamente del artículo 65. Página 130 de estudio del Código Penal. El segundo párrafo, profesora. Segundo párrafo.
Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Párate ahí. ¿Por qué yo digo que lo explica el segundo párrafo? Porque ¿dónde va a realizar el trabajo comunitario el victimario? En instituciones públicas donde hay personas que tienen el perfil de la víctima. Tienen el perfil de la persona a quien él agredió. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no puedo ir para allá si yo cometí en perjuicio de un menor de edad cualquier delito sexual. ¿Dónde están los delitos sexuales? En el título 3º del Código Penal. Libro 2º, título 3º, libro 2º. Pero eso no queda allí. Si yo estoy argumentando y los alumnos que han pasado por mi aula de clases saben que cuando estoy analizando una figura delictiva hay un ítem que dice la relación de ese artículo con otras leyes, códigos y el derecho internacional. ¿Te acuerdas? Y además los alumnos que vienen conmigo, que han dado las dos materias, penal general y penal especial, se los digo en penal general y se los remarco en penal especial. La profesora me ha hablado hasta la saciedad del artículo 79 del Código Penal. Johan, lea el artículo 79 del Código Penal para hacer la última explicación. Voy, profesora, un momento. Me dijo que 79. 79, página 133 de estudio del Código Penal, es lo completo. Ok, artículo 79. El juez dosificará la pena tomando como fundamento los siguientes aspectos objetivos y subjetivos. Numeral 1. La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. Numeral 2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Numeral 3. La calidad de los motivos determinantes. Numeral 4. La conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho. Numeral 5. El valor o importancia del bien. Numeral 6. La condición de la inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre el agente y la víctima. Numeral 7. Los demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo cuando la ley no los considere elementos del delito o circunstancias especiales. ¿Qué pasa con ese punto 7? En una sentencia hay argumentación jurídica porque se tiene que individualizar la pena. Esas condiciones del sujeto activo, ¿qué tienen que ver o a qué están relacionadas? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un ministro de culto. Ese ministro de culto se rige por una normativa. Como hablamos de un sacerdote, se rige por el Código del Derecho Canónico. Y allí aparecen conductas consideradas como ilícitas, claro que no conllevan pena de prisión. Y además establece el manual de conducta del clérigo. Y una de ellas es no incurrir en este tipo de acciones y sobre todo con menores, con ninguna persona, pero sobre todo con menores de edad. Entonces, esa persona ya está faltando a su manual de funciones que le establece la institución a la que en la que ella trabaja. Eso es fundamental cuando estoy argumentando. ¿Dónde argumenta usted en el análisis de los problemas? En la respuesta. En la respuesta usted hace
elabora una argumentación jurídica y usted tiene que explicar el por qué usted está negando esa pena sustitutiva o por qué no la aplica. No la aplica porque es una persona que reúne un perfil por varios aspectos. Primero, por el aspecto legal. No aplica desde el punto de vista legal. Porque el trabajo comunitario pone dentro de sus condiciones que la pena no exceda de 5 años. No habla si la pena mínima o si la pena máxima no exceda de 5 años. Vemos que la conducta delictiva es abuso deshonesto agravado. Excede de los 5 años su pena mínima, su pena máxima. Además, el artículo 509 del Código Procesal Penal señala que no se va a poder establecer trabajo como, imagínense, ni siquiera el 30%, ni siquiera el 30% en trabajo comunitario, aquella persona que ha incurrido en cualquier delito sexual en perjuicio de un menor de edad o una persona con algún tipo de discapacidad. Ese es desde el punto de vista legal. Ahora, utilizando todos los ítems que me establece mi artículo 79, por eso es que yo le digo que es básico este artículo. El victimario incumplió con el manual de funciones de la institución a la cual él pertenece. Porque un ministro de culto, olvidándonos ya de la parte espiritual y la corriente religiosa que profesemos aquí, está realizando un trabajo y no un trabajo según lo que le da la gana. Él tiene unas directrices para hacer ese trabajo. Tiene unas directrices porque él se debe a una institución. Las directrices las tiene en el Código Canónico, de Derecho Canónico. Allí le dicen cómo debe ejercer sus funciones, cómo se debe comportar y lo transgredió. No podemos darle trabajo comunitario porque con las personas, el mismo artículo 65, con quien va a tratar ese victimario, reúnen el perfil de las personas a quien él agredió. Es una institución educativa, institución de salud, y peor, si hay algún tipo de calamidad en el territorio, de ahí tiene que prestar trabajo comunitario. Imagínense que haya un huracán y son niños, bebés que tienen, discúlpenme que creo que es el colegio de mi hija, un segundo, como ahora hay tanto
Profesora, tiene el micrófono apagado. Miren, jóvenes, voy a tener que cancelar la clase porque era llamada del colegio y parece que a mi hija algo conmigo que le cayó mal y él la tiene en enfermería. Entonces me voy a ir para allá. Pero bien, ya habíamos acabado de todas formas de explicarle. Esto forma parte de su temario. Además, le tengo noticia, le prometo, el próximo artículo de este sábado gira en torno a esto y le prometo que voy a poner, uno de esos artículos va a ser ese. Uno de esos artículos va a ser ese. Yo le voy a estar entonces posteando las calificaciones. Ya no sé si va a ser hoy, pero en el transcurso de la semana se las voy a estar posteando al grupo de WhatsApp. ¿Estamos claros? No las calificaciones, perdón, corrijo, porque falta el examen semestral. Me estoy refiriendo al puntaje con el cual usted va para el semestral. ¿Me expliqué? No la nota final porque falta el semestral, sino el puntaje con el cual usted va al semestral. ¿Estamos claritos como el agua latinada? Bien. Sí, profe. Por último, a mí me está estresando un poquito todo lo que está ocurriendo y ya la próxima semana empiezan los exámenes, aunque nuestro examen es el jueves 28 de julio. No sé qué medidas se vaya a tomar si hay burum bum bum en la fecha de los exámenes. En principio me parece que la opción también puede ser, igual que el año pasado, vía el Zoom, examen oral, pero no sabemos. Acuérdense que el examen en principio va a ser en la facultad y no puede llevar absolutamente nada. Nada. ¿Estamos claros? Viene la parte teórica con el vocabulario. Yo les expliqué a ustedes cómo venía, ¿verdad? Eso se mantiene igual, entonces estudie. Bien, jóvenes, yo voy a cerrar aquí porque me voy a buscar a Mía y ya será en el transcurso de la semana que yo le esté posteando le esté posteando a ustedes las calificaciones. Hasta luego, y esto se lo subo en el transcurso del día también. Dios los bendiga ricamente. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.